Claro que sí, profesor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Buenas noches con todos. Bien, vamos a continuar con nuestra nueva sesión. A ver, hoy día vamos a, ya creo que y ojalá con bastante detenimiento hicimos un análisis de la ley 2530. Hoy día vamos a hablar del Sistema Nacional de Pensiones, de la Seguridad Social que reemplazó un sistema de pensiones a través de una caja nacional. Y este marco normativo que un inicio fue el decreto ley 19.990, establecía originalmente que los trabajadores que estaban comprendidos eran generalmente aquellos trabajadores que se incorporaban de la actividad privada, ¿no? A los empleadores, a los empleadores particulares, ¿no? Y en un primer momento se diseña este sistema nacional para coberturar o sea, a la masa, a la PEA poblacional, ¿no? A la población económicamente activa, pero que estaba en el ámbito de las empresas, ¿no? Eh, Ahí no había un espacio no sé, inicialmente no se establecía que ellos tengan que tener algún tipo de tiempo para poder incorporarse y ser afiliados a este sistema. También estaban comprendidos los trabajadores bajo unos regímenes antiguos. Estos regímenes esa es la ley 11.307, es una ley del año 60, me parece. Y es una ley que regulaba el estatuto civil, o sea, como la ley 276, como la ley Servil, ¿no? Regulaba todo la carrera administrativa, ¿no? Es una ley de estatuto. eh, También, o sea, para este tipo de servidores que estaban en este tipo de contrataciones, el sistema del decreto 1990 también les coberturó ese espacio, ¿no? También habían trabajadores de la actividad privada y obviamente que se incorporaban también había cobertura. Había en el año pues, 70, 71, 72, 73, 74, que fue el espacio en el que se crea la ley 2530, la 19.990, la 19.846. Son espacios del gobierno militar que se trató de establecer los diferentes ámbitos, espacios laborales, los diferentes segmentos y contextos de desempeño laboral. Vamos a ver más adelante cuántos tipos de especialidades que han ido generando determinados también tipos de pensiones. ¿Por qué? Por la naturaleza, por el riesgo, no por las condiciones de trabajo. Bien, entonces este es un riesgo que coberturó a este tipo de personas, también del Poder Judicial, un segmento del servicio diplomático y del magisterio. Los trabajadores de las empresas de propiedad social, la cooperativa y similares, ¿no? Los 70, pues, el Perú se caracterizó por aglutinar, ¿no? Determinado empresariado y la participación colectiva de los participacionistas, asociados, socios, las cooperativas, ¿no? Las cooperativas, y cooperativa de trabajo, como existe ahora. Lo que pasa es que ahora tienen un régimen, obviamente tenemos un... ¿Aló? ¿Sí? Que tenga pues ese equipamiento hacia el futuro, ¿no? Pero si ya yo en el año 2019 recibo un equipo de 2013, este ya puede caer en obsolescencia, ¿no? En obsolescencia. Y de hecho... Bien, entonces, los trabajadores de la empresa de propiedad social era ese segmento de empresas que tenían un accionariado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del famoso caso de RBC, ¿no? Ricardo Menu Casinelli, claro, el accionariado difundido, ¿no? Entonces, empresas en comandita, colectivas. No te cambia. Entonces, a ese segmento de población económicamente activa también este sistema nacional acogía, ¿no? Permitía que se afilie. Las cooperativas, ya vimos, hay cooperativas
de ahorro y crédito, pero también había cooperativas, ¿no? De servicios, que hasta hoy existen. Lo que pasa es que hoy día, ya producto de las crisis, productos de el cambio de la Constitución, las cooperativas hoy día tienen, sobre todo las cooperativas de servicio, tienen un mayor dinamismo que eh, ha hecho que algunas cooperativas, grandes cooperativas, tengan ahorita un nivel de ranking económico considerable y que obviamente les permite la contratación de más personas para ejercer diversos servicios, ¿no? Los trabajadores al servicio del hogar, ¿no? Siempre se pensaba que, sin embargo, esto del año 73 era un poco exiguo, ¿no? Mínimo, porque no se visibilizaba cómo es que una persona trabajando en un hogar, las familias podían, o las parejas que contrataban, las familias que contrataban este tipo de servicios, no había mucho control, ¿no? No había una fiscalización eficaz que haga pues que este tipo de servicios también. Sin embargo, la ley establecía que también podían, ¿no? Pero las condiciones a veces de este tipo de este segmento de trabajadoras, sobre todo trabajadoras, hacía pues que sus empleadores no declaren, ¿no? Que han contratado y que por consiguiente no había ninguna obligación ni de retención ni de aporte, ¿no? Los trabajadores artistas, ¿no? Perú se caracteriza hasta ahora, hay un sindicato nacional, hay sindicatos, mejor dicho, de músicos, de guitarristas y de diversas, toda una pluralidad ¿no? de artesanos que también bajo el decreto del Sistema Nacional de 1990 y el Sistema Nacional de Pensiones podían incorporarse a este sistema. Y obviamente quedaba abierta la posibilidad para aquellos otros trabajadores que no estén comprendidos en los demás, ¿no? 2530, 1846, si se quiere, pueden incorporarse a este sistema. Hay una característica de este sistema, admitía también la posibilidad de que aquellos que realizan una actividad económica independiente, pero además también daba la posibilidad y da la posibilidad de aquellos asegurados que cesen, ¿no? De prestar servicio y opten por la continuación facultativa. Quiere decir esto que habían trabajadores, no siempre trabajaban en un lugar de manera dependiente, sino podía haber que periódicamente podían haber un espacio de actividad laboral y entonces ahí ellos, si tenían algún ingreso de manera directo, ¿no? Independiente a una relación laboral, podían seguir aportando para no perder y seguir construyendo, ¿no? Su espacio, su marco previsional. Eso es una característica, si se quiere, favorable de este sistema, porque lo contrario sería admitir que las personas y las empresas contraten de manera permanente, ¿no? Y eso en realidad hoy día es incompatible con la mecánica del mercado laboral, porque las empresas permanentemente manifiestan una alta rotación, ¿no? La alta rotación en la población económicamente activa impide pues que las personas vayan construyendo mes a mes con sus aportes mensuales ese tema previsional, ¿no? A largo plazo, porque estos son mecanismos, las pensiones siempre se tienen que mirar como prestaciones a lo que uno va a acceder, pero a largo plazo, ¿no? Cuando cumple 60, 65 años, ¿no? Entonces, este sistema de alguna manera permitía que los trabajadores, si cesan de trabajar en un lugar, sigan contribuyendo, ¿no? Hasta que encuentren nuevamente otro trabajo que les permita igual continuar y así construir su derecho a tener una prestación económica. Bien, cuando se crea este 1990, también se crea bajo la lógica de que esta Caja Nacional de Pensiones va a administrar pues los aportes y los aportes van a ser lo que va a rentabilizar y que de ahí va a salir el dinero para pagar las tasas. Obviamente, la 19846, este decreto 1990,
La propia ley 2530 siempre se estructuraron bajo esa lógica, ¿no? De los aportes del trabajador. Sin embargo, siempre, por lo menos esos tres sistemas identificados, ¿no? Porque hay estos sistemas residuales que tienen menos población, menos PEA, pero sin embargo, estos sistemas se crearon bajo esa lógica, bajo esa visión. Sin embargo, siempre esa visión y esa lógica fue errada, ¿no? Errada, ¿por qué? Porque no, en ese momento no se hicieron unas ratios económicas, financieras, no se hicieron, si se quiere, estudios actuariales que digan, efectivamente, vamos a crear una ley en la que la persona aportando el X porcentaje de su remuneración asegurable, X, va a tener de aquí a 60 años, a partir de los 60 o 65 años, el derecho a tener una pensión de tal monto, o un estimado, ¿no? No se hizo. Entonces, como no se hizo estos fondos, finalmente, estas cajas, ¿no? La Caja Nacional Obrera, el Pescador, hay varias cajas. En realidad, la Caja Milpol, poco o nada podían hacer con el tema de las inversiones. Por eso que, como una reseña, ¿no? Histórica, la 1990 establecía que había un fondo de reserva que permita capitalizar y así tener la cobertura para poder cobertura muy determinada las pensiones. Bien, esto tenía igual, pero siempre, como quieren que se hicieron en el momento, se hicieron durante el gobierno militar, siempre se hablaba pues de este desarrollo socioeconómico, ¿no? Ninguna inversión puede tener esta variable, porque toda inversión de capital siempre es inversión de capital, y la inversión de capital siempre se utiliza bajo la premisa de la rentabilidad económica. Distinto es que tengamos un presupuesto para hacer un colegio, ¿no? Y hay una rentabilidad social. El Estado invierte en colegio porque socialmente va a recuperar que los estudiantes, ¿no? Socialmente va primero a garantizar la educación, que llegue a la población, porque esa es su finalidad, pero además va a el Estado en la educación, a través de la educación, establecer todos los mecanismos de desarrollo como la economía, como la salud, como la seguridad, y X razón. Entonces, esta variable de que las inversiones de este fondo de reserva se den también que contribuye al desarrollo económico, como que no queda, ¿no? Y obviamente estamos hablando de un espacio determinado en el que había todo un... ¿Se acercará a Colombia? ¿Reaccionará? Entonces, eso así, pero ese fue el diseño de este sistema, ¿no? Eso fue el diseño que es necesario que sepamos cómo nació y luego cómo fue variando, atendiendo a las necesidades económicas financieras, a la sostenibilidad financiera que hoy día tiene mucha preponderancia en el tema previsional. Bien, el decreto ley 25967 de diciembre de 92 crea pues la Oficina Nacional, la Oficina de Normalización Previsional, y a partir del año 94 asume la administración del Sistema Nacional de Pensiones, reemplaza a la Caja Nacional de Pensiones, ¿no? Se sostiene que hay un estimado de 4.720.000 afiliados y 576.000 pensionistas, ¿no? La idea, y como vimos creo cuando, no sé si es en la primera o segunda sesión, sacamos un cuadro que cuando se hacen estas variaciones o estas estimaciones, miren qué porcentaje refleja, ¿no? De 4 millones los pensionistas, ¿no? Activos. Quiere decir que estos 4, si me siguen, 4.700.000 personas afiliadas deberían sostener las 576.000 pensiones, ¿no? Sin embargo, esto no es así, porque si bien es cierto, esos 4 millones podrían estar aperturando, o mejor dicho, aportando al sistema, sin embargo, hoy día la carga
presupuestaria de estas 576 pensionistas está siendo asumido el déficit está siendo asumido por el Estado, ¿no? Que asigna a la ONP recursos para que la ONP a su vez distribuye en el pago de las compensaciones, ellos lo denominan prestaciones económicas, ¿no? Y ese es porcentualmente lo que significa, ¿no? Un aproximado de 15%, 12%, de 14 a 13%, ¿no? Bueno, en ese contexto es que se crea por la oficina de Norman. Acá también hay que, esto también es producto, ¿no? La creación de esta oficina también, porque la primera problemática que encuentra el gobierno de los 90 es la crisis en este ámbito. No nos olvidemos que la devaluación, la inflación, tiene un impacto directo en este escenario de las pensiones, de la seguridad social. Hoy día mismo, ¿no? La crisis de este año, la pandemia, está teniendo un impacto porque hoy día, muy a pesar de que se diga que la pensión máxima hoy día es 895, 890 soles y la pensión mínima es 500, al que le dan 890 y tantos soles, eso, la persona con eso le es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Y entonces son, como se dice, pensiones irrisorias que no dignifican, ¿no? Que solo son un paliativo. Entonces, por eso hay una constante discusión, petitorios, de que este tipo de pensiones sean incrementadas. Bien, este sistema ofrece, pues, de manera general, pensión de jubilación, discapacidad, de viudez, orfandad y ascendencia, ¿no? Como máximo y mínimo tenemos esta ratio, ¿no? 500 soles y una máxima de 893 soles. ¿Cómo se llega a tener esta ratio? La ONP a través de, no tanto la ONP, sino porque la ONP es un organismo adscrito al MEP. Ellos han creado, ¿no? Algoritmos, fórmulas para atender. Sin embargo, y más adelante vamos a ver, parten de una base, ¿no? Es de 500 soles. Y después de esto hacen deducciones, hacen incrementos. Sin embargo, ninguno de esos incrementos puede sobrepasar los 893 soles de la pensión. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué les quiere decir con eso? De que de manera técnica, ¿sí? Porque por un tecnicismo se han establecido patrones, fórmulas, valores, variables. Sin embargo, pensión mínima 500 soles y pensión máxima 893. Distinto, por ejemplo, a las pensiones que se otorgan en la 2530, ¿no? Sin ninguna pensión será mínima una remuneración mínima vital. Sin embargo, si el Estado actualiza la remuneración mínima vital, se actualiza ese tipo de pensiones, ¿no? Entonces, ahí como que hay otra diferencia, pero a su vez, si se quiere, ventajoso. Y la diferencia de este tipo de, básicamente, porque aquí se centra todos los ratios que vamos a ver, la metodología que se utiliza para deducir acá las pensiones, para establecer, para calificar las pensiones, siempre van a estar en este ratio, en este razonamiento. ¿Y qué le decía? La diferencia es que este sistema sí es un sistema vitalicio. Si a alguien lo califica para entregarle 500 soles, esa pensión es vitalicia. ¿Correcto? Es vitalicia, o sea, es hasta que muera. ¿Correcto? Bien, entonces eso también es un tema que siempre diferenciar y analizar frente al sistema privado de pensiones. En el sistema privado de pensiones la persona puede haber aportado, de repente hasta los 65, porque ahí sí es hasta los 65. Pero ese monto acumulado, más los intereses capitalizados, no necesariamente hacen de que la pensión sea vitalicia. Claro que el sistema privado de pensiones habla, ¿no? Interpreta que hay
una pensión vitalicia, ¿no? Dicen que la pensión vitalicia, y entonces calculan y dicen, si tienes un fondo de 100, lo voy a dividir en tantos meses tengas a partir de ahora hasta 105 años. Y lo que resulte de promedio, eso es tu pensión mensual vitalicia, dice. ¿Por qué? Porque los 105 años, que lo vimos en la segunda, tercera sesión, me parece, ahí se establece, ¿no?, que es la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el rango de la tasa de mortalidad. Y se entiende que hoy día, vamos a decir, la tasa de longevidad, ¿no? La tasa de longevidad que establece la SBS. Se entiende que una persona puede vivir hasta los 105. Entonces, tú tienes que garantizarle esa pensión vitalicia. Ojo, pero si lo que voy a tener es una pensión vitalicia de 100 soles, no sé qué tanto pueda eso denominarse, ¿no? Porque así hay personas que tienen un monto acumulado de 100.000, 150.000, y finalmente en ese rango desde los 65 hasta los 105, tendrían que acumular pues medio millón, 1.500.000 para tener una pensión más o menos estimada, ¿no? Voy a calcular acá. A ver. Por igual. Sí. A ver. Ya. Por ejemplo, estoy haciendo acá un ejemplo numérico. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Estamos ahí o no? ¿O estamos lejos? Sí se escucha, sí. Gracias, gracias. Listo. A ver, entonces les decía, estoy haciendo una simulación, ¿no?, de una persona que se jubile a los 65 años, y desde los 65 años, su tasa de longevidad son 105 años, ¿no? Y entonces, por ejemplo, he podido, ¿no? Si solo la pensión es 500 soles, lo estoy multiplicando por 12, que es anual, y ese monto anual lo estoy multiplicando por 10, 20, 30, 35, por 40 años. Entonces la persona tendría que tener el momento que pasa deja de trabajar, para tener una pensión de 500 soles, 500 soles, ¿no? Tiene que tener un monto acumulado de 240.000 soles. Ya. Sin embargo, este monto acumulado, pues, tendría que haber, vamos a hacer una simulación, ahora una simulación, este monto entre 30 años de aporte, y 8.000 entre 12. Entonces, miren, en una ratio del ciclo laboral de 30 años, la persona, para llegar a tener ese monto y cobrar luego de que se va a los 65 años hasta los 105 años, solo 500 soles, que es la pensión base, necesita aportar 666 soles. Ya. 660.66 y 6, entonces 6.67. Entonces, este nivel de aporte, ¿qué implica? Implica que la persona, ¿no?, la tasa de aporte, para que sea el 13%, para que esto sea el 13%, ¿correcto? Dividir esta cantidad entre 13 por
Entonces la persona tiene que ganar 5.128 soles para que el 13% de su aporte vaya al Sistema Nacional de Pensiones y pueda asegurarse. ¿Quién gana aquí 5.000 soles? En el sector público no se gana así. Las personas del régimen 276, 2.000 soles, 1.500, 2.500. Eso es una rata. Entonces, como ven, siempre el sistema, desde el aporte del trabajador, tiene una lógica deficitaria, ¿no? Entonces, por eso el Estado finalmente termina asumiendo con presupuesto público este pago de pensiones. Bien, el reglamento, este decreto de ley 1986 establecía, la 1990, establecía que los aportes, el monto, las prestaciones económicas, el líquido, ¿no? Si se quiere, el quantum, se iba a hacer a través de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo a través de los decretos supremos, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por eso es que hoy en día, a través de esta potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo y propiamente el Presidente de la República, potestad de reglamentar las leyes, ha venido emitiendo y ha venido modificando de manera periódica, siendo una última modificación cuando se hace un reglamento unificado de normas legales que regulan el Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Entonces, en este reglamento unificado, nuevamente se redefine, ¿no? El aseguramiento obligatorio, el aseguramiento facultativo, pero siempre que al momento del cese, estas personas hayan cumplido con los requisitos que les exige el sistema. ¿Ya? Esto no va a variar, ¿correcto? Para establecer el sistema de aportes en principio, originalmente, hoy día, por lo menos en la administración pública ya hemos pasado de un tema de diversos conceptos. Hoy día estamos frente a ingresos únicos, ¿no? O en todo caso porcentajes de la unidad de ingresos al sector público, que de ahí es donde vamos a sostener cuánto es el aporte que tiene o que tiene que hacer la persona para poder incorporar eso hasta el sistema nacional a través de ese fondo previsional, ¿no? Entonces, originalmente se establecía que no formaban parte de esa remuneración asegurable la asignación de las participaciones de utilidades. ¿Por qué? Y esto básicamente ocurre en el tema de las empresas, ¿correcto? Públicas o privadas. Hay una ley que establece el marco que tiene que ver con el tema del marco tributario. Establece que las empresas con más de 20 trabajadores, 50 me parece, no sé si de 20 o 50, no lo tengo claro, honestamente, no me acuerdo. Establece que anualmente, si tienen utilidades, tienen que repartir un porcentaje de esas utilidades, tenían que repartir entre los trabajadores. Entonces, esto era porque obviamente en el marco del sector de educación, en el sector de salud, en la policía, si quiere, no sé, no hay pues de utilidades, el Estado nunca tiene utilidades. Sin embargo, las empresas sí. Pero puede ser empresa que sea del Estado, sí, porque los 70 fue el auge, ¿no? De la creación de empresas en el que el Estado era titular, era accionista o era titular, era dueño de acciones, ¿correcto? Y entonces ahí también habían trabajadores y ahí habían utilidad económica, financiera y ahí todavía exigía la obligación, ¿no? La participación de utilidades, la bonificación por riesgo de perder dinero, son bonificaciones que se incorporaban en los sueldos de los trabajadores y que estos no formaban parte para poder extraer el porcentaje de aportación al sistema nacional. Las sumas, la bonificación por desgaste de herramientas, la suma de bienes de trabajo para la realización de sus labores,
Ahí lo vemos con la como tarjeta. viáticos, a ver. Ya. La suma, siempre hay una empresa, sea el Estado, o también en el marco de un servicio, se pueden asignar pues viáticos, ¿no? De repente una entidad pública o una entidad privada, una empresa, necesita que uno de sus trabajadores, sus servidores, funcionarios, viaje, ¿correcto? Viaje. Y entonces estos viajes están sujetos al pago de unos viáticos, porque la persona tiene que desplazarse por cuenta de la empresa, por cuenta del Estado, para realizar sus trabajos, sus funciones. Por consiguiente, tiene derecho ahí a que el Estado le asigne para los pasajes, para su estadía, ¿no? Y eso se denominan los viáticos, ¿correcto? Entonces, eso también es el otorgamiento de este tipo de beneficios no es incorporado para asumir el monto de la remuneración asegurable, ¿no? Bien. Luego, para determinar la remuneración asegurable, ¿no? ¿Qué cosas se puede conseguir? ¿Qué cosas teníamos que entender y tenemos que entender hasta hoy día? Porque este es un concepto que sí hoy día está muy vigente, muy pleno, ¿correcto? Si trabajas en una empresa, lo primero que discutes para tus beneficios sociales es identificar cuáles son las remuneraciones, ¿correcto? Y entonces ahí los conceptos remunerativos, hay conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos, ¿correcto? Y entonces, ¿cómo define la 728? Por ejemplo, un concepto remunerativo, es decir, define todo aquello que, a partir de todo aquello que es de su libre disponibilidad de los trabajadores, ¿correcto? Y entonces yo puedo decir libre disponibilidad y que no esté sujeto a rendición de cuentas. Yo puedo decir que a un trabajador le doy un bono para alimento y eso es parte de su remuneración. No, pero yo esto no lo pacté, porque yo solamente le pago 1.500 y además le doy un bono pues, para que se tome leche, no, pero eso no es. Si tú no le exiges la rendición de cuentas, quiere decir que es para que trabaje mejor, para que cuide salud, pero tiene una característica, porque como no le exiges la rendición de cuenta, entonces estás dándole, entregando, y eso es un concepto, si bien bonificación especial, pero es un concepto remunerativo porque entra a la esfera del trabajador y entra a su libre disponibilidad. O sea, con ese monto que le das, el trabajador puede hacer lo que crea conveniente, porque no está obligado. Pero si le das una entrega para que cumpla una función que esté relacionada con el trabajo, con el servicio, con la función, y te da cuenta, eso sí es un concepto no remunerativo, ¿no? Y eso es muy importante porque desde un inicio la norma ha hablado de la libre disponibilidad. Eso es la libre disponibilidad. Cuando el trabajador no rinde cuentas y puede hacer con ese concepto, con ese bien que se le entrega, lo que generalmente no es dinero, no es dinero, son vales, entrega. En los 70, los 80, pues hablaba de entrega de víveres, ¿no? Canastas, una forma de entrega de este tipo de apoyos, de ayudas. A los trabajadores se entregaban una canasta, ¿no? Entonces, obviamente, el valor de esa canasta también podía ser cuantificado para establecer esa remuneración asegurable. La equivalencia, ¿no? de las remuneraciones en especie, obviamente hay toda una regulación en materia laboral que regula esta equivalencia. En el caso de las trabajadoras del hogar, se considera como monto para su sujeto de la determinación del monto asegurable, todo el monto que recibía y además lo declarado por la propia empleador o empleador, ¿no? En materia de construcción civil, esto también tuvo un auge y hasta ahora, ¿no? En construcción civil hay
una especie, inclusive tienen Capeco, la Cámara de Peruana de la Construcción, tienen ahí sus estándares como tarifas por determinado utilización de la mano de obra en construcción civil, ¿no? Para las personas que hacen el enfierrado, para las personas que hacen cimentación, para las personas que estructuran, ¿no? Entonces, todo eso tiene como una tarifa, si se quiere, ¿no? En la cual eso lo llevan luego los trabajadores, ¿no? A discutir, pues, al Consejo Nacional de Trabajo, pues, oye, mira, si allá estamos estableciendo que esto está subiendo, ¿cómo es que la remuneración mínima vital no la sube? Porque está teniendo un impacto, y si tú subes la remuneración mínima vital, tiene un impacto en esto. Entonces, la tarifa, sí, X, ¿no? Si yo hago una cimentación de 1000 ladrillos, si es 10, ese 10 está en función y en referencia a la remuneración mínima vital. Entonces, si tú incrementas un punto en la remuneración mínima vital, entonces ya no va a ser 10, va a ser 10 puntos y medio u 11. Entonces, este tipo de contextos también la norma preveía, y por eso es que establecía que en esos escenarios el trabajador tenía que brindar la información necesaria para determinar cuánto va a aportar a su jubilación, ¿no? Sin embargo, igual se establecía un mínimo, una base, ¿no? Que es la remuneración mínima vital. Perdón. La remuneración mínima vital siempre va a ser el techo mínimo, ¿no? Para establecer la remuneración asegurable, ¿no? Entonces, si una persona tiene que aportar, ¿no? ¿Cuánto está la remuneración mínima hoy día, por ejemplo? ¿1030? De 900. ¿Cuánto es la remuneración mínima vital hoy día? 1025, me parece, porque ha subido 50 soles. Sí. Ya. 1025, me parece. Entonces, el porcentaje, el 13% de 1025 es lo que corresponde, como por todo concepto, en aportes, ¿no? Los supuestos especiales para determinar, ¿no? Cuando hay duda, también nos vamos a la remuneración mínima vital. Cuando los afiliados pertenecen al decreto ley 276 o la ley, el decreto legislativo, el CAS, ¿no? La contratación administrativa de servicios, el decreto legislativo de 57, igual, ¿no? Si no existiera, para determinar, obviamente, si no existieran, pero estos regímenes sí están regulados y hoy día están puntualizados en el decreto 038, me parece. Es un decreto de urgencia que regula la unidad de ingreso al sector público. En función, son 2.600. En función de ese incremento es que se calculan hoy día las remuneraciones, la escala de remuneraciones, los perfiles de puesto, ¿correcto? Entonces ahí ocurre si este tipo de afiliados están en estos contextos de contratación laboral, entonces a ellos se les aplica ya no la determinación de la remuneración mínima vital, sino lo que gana. ¿Por qué? Porque son supuestos que están regulados ya de manera expresa. Ya. No se olviden que también, como existía lo facultativo, también existe la posibilidad de seguir aportando en mayor proporción, ¿no? Igual, en caso de duda, nuevamente retornamos al tema de la remuneración mínima vital. Para la remuneración mensual asegurable, este monto de remuneración tiene una base mínima, ¿correcto? Pero no tiene un monto máximo, ¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque hay funcionarios contratados CAS de repente que están ganando 5.000, 6.000, 7.000, entonces el sistema no ha previsto topes para el monto asegurado. No nos olvidemos que estos son sistemas solidarios, ¿correcto?
quien puede aportar más, que lo aporte, porque esto está sosteniendo y además ese que está aportando más está trabajando en el sector público. Y si gusta también está trabajando en el sector privado, también puede incorporarse, ¿no? Sin embargo, ahí viene el tema, ¿no? Si es esa la circunstancia, la situación, y ahí viene el análisis de este sistema privado de pensiones, o público de pensiones, el CPP, o el sistema privado de pensiones, que son las AFP. Si yo tengo la oportunidad de ganar más para tener una mayor pensión, ¿dónde me interesa, dónde me es pertinente aportar? ¿En el sistema público o en el sistema privado? En el sistema privado, porque ahí sí tu aporte se rentabiliza y desde ya tienes una rentabilización hacia el futuro. ¿Ya? Eso es. Los afiliados, ¿no? A partir del 1 de mayo de 1973, son los afiliados obligatorios, ¿no? A partir de 1931, que nacidos a partir de 31, si son hombres, y a partir del 1 de julio de 1973, si son mujeres. Si nacen a partir del 1 de julio de 1976, también son afiliados. Siempre ha habido esta diferencia, ¿no? Siempre para el sistema previsional, a pesar de que somos esquemáticamente una sociedad machista, siempre hay una consideración al rol, ¿no? A la naturaleza del género, ¿no? Femenino. Y siempre este tipo de normas han tenido esa diferenciación que no es discriminatoria, que no es arbitraria, porque es una diferenciación natural, ¿no? Los afiliados facultativos, ¿no? Los afiliados facultativos que trabajan en la actividad privada y también los afiliados facultativos que estando en el sector público dejan de trabajar, pero pueden continuar con sus aportes de manera voluntaria y facultativa. Aquí hay la Oficina de Normalización Previsional tiene cuando se crea, esta es una entidad, ¿no? Como organismo del sector de economía y finanzas, pero le otorga personería jurídica de derecho público interno. O sea, le da autonomía. Eso es lo importante, porque es un órgano técnico. No sé si acá llegué, me parece que no, pero hoy día una parte, un segmento de una corriente, ¿no? En el marco de la administración pública, ahí hay corrientes que sostienen que la autonomización de diversas entidades con carácter técnico especializado. Esta es una tendencia, es básicamente una tesis que propugna que este tipo de organismos, permiten pues una administración responsable. Imagínense que en esta Oficina Nacional de Normalización estén administrando esos fondos de reserva, secuaces, clonadores de carros, de vehículos de alta gama, gente que, ¿no? Personas que tengan esa alta responsabilidad, personas que solo se han dedicado por el sin ser discriminatorio, ¿no? Digo, al mototaxi, ¿no? De una provincia. Yo digo, a este nivel no puede ser, pues, o sea, y que no parezca esto discriminación, sino no puede haber, tiene que haber una forma de que estas entidades no sean administradas, sean gerenciadas por personas que sí reúnen por lo menos un bagaje académico, un soporte académico a quienes podamos exigir, ¿correcto? Una correcta administración, como vino ocurriendo. Entonces, esta oficina, la ONP, es una entidad muy técnica, muy profesional. Es más, después de la SUNAT, me parece, es una de las entidades públicas con mejor ranking de atención de calidad. Claro, reclamos van a haber siempre las personas que no pueden lograr reconocerse por un espacio de periodo de aportes, que no llegan a los 20 años, pueden discutir y decir, no, es injusto, no me das pensión, he trabajado para el Estado y ahora no tengo, no. Pero eso es en el fondo, pero como ente administrativo, es un ente con personalidad jurídica de derecho público interno,
tiene su propio recurso, su propio patrimonio, tiene autonomía funcional, o sea, ellos funcionan, se organizan, tiene autonomía administrativa, pueden crear sus propias directivas, tienen autonomía técnica, que eso es lo más importante, en la administración de sistemas previsionales. Esa autonomía técnica que, de lo que esperamos que nadie llame para decir, ONP, ¿sabes qué? Darle pensión al doctor John Jiménez, porque pobrecito. Y como tú eres mi amigo, yo soy tu amiga, tú eres mi amigo, yo te designé como consejero, gerente de la ONP, entonces dale pensión por ser amigo. O sea, para que ese tipo de cosas no ocurran, es que tienen una autonomía técnica. Autonomía técnica para que saber lo que van a hacer, ¿no? Para que la toma de decisiones también sea técnico, sea lo que mejor, lo más conveniente y pertinente para el objetivo de sus fines, para su rol, para el cumplimiento de su misión institucional. Esa es la autonomía. La autonomía económica financiera, en la autonomía económica, ellos pueden establecer cómo distribuir sus ingresos, cómo canalizar sus ingresos, autonomía financiera, que implica cómo también ellos se proveen de sus finanzas, tienen esa autonomía también. Y entonces constituyen un pliego presupuestal que tiene a cargo el Sistema Nacional de Pensiones. Tienen un fondo consolidado, es un fondo intangible, y obviamente esto es una forma de respaldar las obligaciones que tiene a cargo la Oficina de Normalización Previsional, ONP. ¿Y por qué es necesario que conozcamos esto? Porque muchas personas consideran que lo que esta oficina hace, lo tiene que hacer siempre dentro del marco jurídico, siempre dentro del marco de legalidad, ¿no? Las personas no pueden otorgar pensión pues, por hacer un favor a un político, por hacer favor a un amigo, no. Tienen que entregar pensión a las personas que realmente están en el sistema, han aportado, reúnen los requisitos. Generalmente, en la parte del Estado, tenemos una brecha con esto. Entonces, por eso es que hay que reconocerles siempre, ¿no? Estas autonomías, ¿no? Técnica, económica, financiera, ¿correcto? Para poder que las entidades que tienen un rol sensible en el aparato prestacional del Estado, un sistema prestacional que está encargado de establecer condiciones mínimas de los asegurados, de sus pensionistas, es un tema sensible de la seguridad social, no esté pues decantada, sea un organismo débil, no hay autonomía, y todo político, ministro, viceministro, va, no, esa autonomía les permite actuar siempre con la mayor de responsabilidad y el cumplimiento de la ley. El sistema unificado del Sistema Nacional de Pensiones tiene dos etapas definidas claramente, la etapa de aportes y la etapa de percepción de las prestaciones, ¿no? La etapa ya básicamente, la etapa inicio es el sistema en el que la persona está obligada a aportar al sistema. En la etapa de percepción ya es la persona que la ONP o el sistema está obligado a otorgarte esa prestación económica, la pensión de jubilación, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes. Este sistema está estructurado cuando las normas incorporan principios. Estos principios no están de más, pues. O sea, no se ponen como principios líricos que la gente conozca, sí, pues principios solidarios, de igualdad. No. Están en la norma y tienen cada toma de decisión, en la toma de decisiones de cómo se gestiona, cómo se administra el Sistema Nacional de Pensiones, tiene que tener su utilidad práctica, ¿correcto? La universalidad los obliga a que traten de la cobertura general, pero además que esa cobertura también permita, ¿no? Rediseñar su sistema, ¿no? Cómo incorporar y cómo hacerlo más atractivo, cómo hacerlo más rentable, cómo capitalizar mejor, ¿correcto? Eso tiene que ver con este principio y eso tiene que estar
Estos principios tienen que estar ahí latentes en todas las actividades administrativas de gestión del sistema nacional, ¿no? Pro asegurado siempre hay que establecer, dice el sistema, buscar una mayor protección posible al asegurado. Y dice, miren, y en caso que tengas duda, le dice a la ONP, oye, siempre trata de interpretar en pro del asegurado, ¿correcto? Suficiencia, la suficiencia, la igualdad, ¿correcto? La solidaridad, ellos tienen un fondo, ese fondo es solidario y es intangible, ¿no? No sé no sé si es una noticia, creo, he escuchado bueno, sí, al respecto hay hay un proceso que se hizo en el año 90 y tantos, que se le hizo a la ONP, que se dispusieron embargos de cuentas, todo, ¿no? Sin considerar que este tipo de fondos es solidario, porque es de todos los que están en actividad. Segundo, no solamente que es un fondo, sino que además los bienes del Estado son inembargables. Y entonces, cuando estamos en la esfera estatal, este tipo de fondos no puede ser embargado. Sin embargo, ocurrió y hay toda una polémica que hasta ahora se da a nivel judicial, que no se está, que todavía no se resuelve. Algo que sí lo señala de manera siempre los principios de sostenibilidad, ¿cierto? Efectivamente puede ser un sistema del Estado, un sistema público, sin embargo, el sistema siempre debe buscar que sus finanzas estén equilibradas, ¿no? Cualquier modelo de ajuste debe siempre ser sostenible en el tiempo, ¿no? Donde las mayores prestaciones deben ser progresivas. O sea, si pienso otorgar más, no puedo hacer de manera radical, si se quiere, ¿no? Bueno, por eso es que los reajustes que hay, tanto a la 2530 como, sobre todo a la 2530, de las pensiones, pues el Estado reajusta con 30 soles cada año, cada 2 años, o cada vez que hay voluntad política, ¿no? 30 soles es el reajuste. Amparados el MEF, porque eso lo define el MEF, obviamente. Y amparados en este principio, ¿no? La sostenibilidad. Porque digo, si ellos dicen, yo aumento 30 soles y tengo, a ver, haciendo un reajuste, a ver, ¿están ahí o no? Para hacer un juego, para conocer un poco el sistema. Un reajuste, a ver, de 30 soles por... ¿Me escuchan o no? ¿Están por ahí? No, están por ahí. ¿Se encuentran o no se encuentran por ahí? Voy a hacer otra simulación, ¿ya? Por ejemplo, un reajuste, porque conocer qué tipo de pensiones es un conocimiento, sí, lo vamos a conocer, lo vamos a aprender, nos los vamos a llevar. Pero también tenemos que pensar que cuando, en un marco de ciudadanía responsable, conocer cuál es el impacto de un pedido de esta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aumentar 30 soles, solo 30 soles, por los 576,000 pensionistas, 17,288,000 por mes. Por mes. Esto, estoy haciendo una simulación, por 12, 207 millones por año. 207 millones. ¿Cuánto cuesta un hospital? Que no lo hacemos, que no lo tenemos. Un aproximado de 90, 80, 100 millones. ¿No? Por eso es que el MEF siempre hace eso. Yo estoy haciendo una simulación pues básica, ¿no? Pero en el tiempo, ¿no? Bien, los integrantes afiliados en etapa de aportes, a quienes se les descuenta el 13% de su remuneración asegurable, pensionistas, el titular,
los beneficiarios, todos aquellos que reciben las prestaciones previsionales que viene del Sistema Nacional por Derecho Derivado. ¿Y qué es el derecho derivado? La pensión de viudez, de orfandad y de ascendientes, ¿no? Del papá y del hijo. Porque son derivados. Nunca van a ser iguales, ¿no? Estaba revisando que aquí, por ejemplo, muchas viudas demandan, señor, ¿por qué me pagas el 50%? Si mi esposa ha aportado su derecho que él ganaba el 100%, ahora me vienes ya han habido demandas, una serie de demandas. Entonces, se ha llegado a hacer un análisis, y obviamente es un análisis que lo que hay que compartirlo con la población económicamente activa. El MEF tiene, y desde el enfoque del MEF tiene una ratio que se basa en esto, ¿no? Dice, en principio, sentido común, si una persona consume, si una pareja vive con 100 de pensión, si uno deja de existir, ese 100 ya no debe ser 100, porque puede entrar a una mitad, en principio. O sea, de manera así, por sentido común, pragmático. Pero esto tiene sustento, ¿no? Que ya lo define la doctrina, el principio de contingencia y la propia aseveración. Si una persona, ¿no? Las pensiones que otorga el Estado, el titular son distintas porque se originan en circunstancias distintas. La pensión de un titular se origina porque por todo el tiempo que aportó, que trabajó y aportó, ¿no? Construyó su marco previsional para que en el futuro, después de 60, 65 años, pueda percibir una pensión, porque él la forzó. Sin embargo, las pensiones derivadas, como la vida, son derivadas de una circunstancia en la cual la persona que fallece su causante tiene, y que obviamente éstas deben responder, ¿no? A una necesidad que se encuentra cuando éste no está. Entonces, ahí se quiebra el principio de la igualdad. Entonces, las pensiones derivadas no son igual que las pensiones de los titulares. Tienen un origen distinto, ¿correcto? Es más, hasta si se quiere, las personas, los pensionistas, tienen que siempre mantener las condiciones para seguir percibiendo las pensiones del Estado, sobre todo en este sistema. Y entonces, ahí también las pensiones derivadas están sujetas a restricciones y a condiciones, ¿no? Mientras que el titular no. El titular es titular y siempre va a cobrar hasta que muera, ¿no? Su pensión. Ahí hay otra diferencia, ¿no? También hay integrantes del sistema de pensiones a los trasladados o trasladadas. Estos son pensionistas que han pertenecido al sistema privado y luego, por una ley de desafiliación, han pasado nuevamente al sistema público. Bien. El aseguramiento obligatorio. Bien. Tenemos este reglamento unificado de las leyes del Sistema Nacional de Pensiones que establecen que al iniciar la vida laboral de dependencia están obligados a pertenecer al sistema privado de pensiones, sistema público de pensiones. Si optan, también hay una obligación de este aseguramiento si es que optan por el sistema de pensiones una vez que iniciaron su vida laboral con dependencia con anterioridad y no se encuentran afiliados al sistema nacional, ¿correcto? O sea, empezaron a trabajar, pero nunca se afiliaron. Se incorporan de manera obligatoria. Esta incorporación obligatoria, obviamente, también ha ocurrido producto de esta ley de libre desafiliación. Esto tiene un antecedente. La década de los 90, cuando se da, ¿no? El año 92, 93 se crean el sistema privado de pensiones, las AFP, en el marco de impulsar, ¿no? El paso, de la incorporación a este sistema de los trabajadores del sector público, hubo mucha desinformación o una información sesgada, ¿no? Una información sesgada. Entonces, esta información,
esta información viciaba, ¿correcto? Por eso se da esta ley. Vició en muchas personas su voluntad porque les decían, no les decían lo que ahorita estamos analizando, lo que hemos analizado en la semana 1, la semana 1, 2, ¿no? En la parte introductoria del sistema privado de pensiones. No le dijeron que para que usted tenga una pensión digna de por lo menos una remuneración mínima vital de 800 soles, tiene que tener en su cuenta 600.000 soles, 700.000 soles de aportes durante su vida laboral. Y eso, el bono reconocimiento que otorgaba el sistema, ¿correcto? Era pues de 5.000 soles, 6.000 soles, cuando se trasladaban a la CFP. ¿Qué va a aportar pues 6.000 soles? ¿Qué va a rentabilizar 6.000 soles? ¿Cómo va a llegar esa rentabilización a una persona a tener pues 500.000, 600.000 soles de aporte para que pueda llegar hasta los 105 años, desde los 65 hasta los 5 años, con una pensión promedio de 500 soles, una pensión mínima? Entonces, esa desinformación obligó a que el Estado, el gobierno, dictó una norma de desafiliación porque habían personas que se habían empezado. Claro que estableció parámetros, ¿no? Se establecieron parámetros, ¿no? Requisitos, pero finalmente se posibilitó que muchas personas se reingresen al Sistema Nacional de Pensiones. El aporte obligatorio, ¿no? Acá estamos siempre estamos obligados, ¿no? Por si acaso, a este aporte. Aquí hay ya hay una, si quieres, en este reglamento único, lo que inicialmente originalmente había trasladado del sistema, este reglamento ya unifica los trabajadores del hogar, los trabajadores artistas, intérpretes o ejecutantes. Mire, o sea, hay muchas, o sea, dentro de la trabajo artístico, o sea, hay el músico, el que ejecuta, hay toda una gama que no tenemos ni idea, pero es una gama amplia. Entonces, todas estas personas que están o laboran, ¿no? Están obligados en el marco de una relación de dependencia, sus empleadores están obligados, son agentes retenedores. Por eso que este 13% lo recauda la SUNAT, ¿ya? Y la SUNAT tiene sus mecanismos de igual, o sea, cantidad de derecho público, tiene su autonomía económica, financiera, de ahí es que están en el marco de la utilización de la ley de ejecución coactiva, pueden tener auxiliares coactivos, ejecutores coactivos que van y cobran. Entonces, eso es en favor del Sistema Nacional Previsional, ¿no? Ahora, el procedimiento para establecer el aporte del 13%, igual surge la suerte similar a lo que en la 2530 hablamos, los últimos 60, los últimos 12 meses, los últimos 36 meses para determinar el contexto. Pero finalmente siempre es en base a un promedio. En realidad, este tema de cómo llegan, el tema del aporte y cómo se llega a establecer la ratio de las pensiones, hoy día yo diría que al haber establecido un marco mínimo y un marco tope, en el cual lo mínimo, así no logres, basta que has tenido más de 20 años de aporte, vas a tener 500 soles, pero si has tenido más de aporte, ¿cómo llegas al resto? Si es que puedes llegar a sobrepasar los 890 soles, el tope es ese, ¿no? Puedes lograr tener derecho a tener 1.000, 1.200, 1.500, pero no. Este sistema solo tiene un tope, ¿no? Entonces, ese análisis, ese algoritmo, esa fórmula que está vigente, yo lo considero en este momento, de mi modesto punto de vista, relativo, ¿no? Entonces, siempre se utiliza esta ratio, ¿ya? De los 60 meses. Siempre el tema, siempre los aportes, hay la remuneración de referencia, se puede incrementar, dice la norma, por los años adicionales de aporte, ¿correcto? ¿Cuánto tienes mínimo que aportar? 30. Pero si continúas aportando, puedes tener algún rédito. Bien. La remuneración de referencia no se puede sacar. ¿Qué pasa si hay un bache, no? Antes de cesar,
12 meses antes no laboró 12 meses, licencia, cualquier circunstancia, cualquier variable. Entonces se van a los 12 meses próximos a ese espacio. Pero no se calcula este tiempo vacío, porque sería sumar 0 y dividir 12, ¿no? Entonces no tiene... Entonces la norma también se ha puesto en este supuesto para hacer este cálculo, y entonces esos espacios son complementados, ¿no? Con los tiempos laborados más próximos, ¿no? Se pierde la condición, ¿no? Por mandato legal, por fallecimiento, por circunstancias sobrevinientes a las circunstancias que impiden que continúe en la condición de pensionista. Los requisitos específicos del régimen general de pensión de jubilación individual de los titulares es la edad, 65 años, los aportes, las unidades de aporte, mínimo 240 unidades de aporte, en lo facultativo igual. Hay un régimen general de pensión reducida, ¿ya? La edad 60 años, para la mujer 55 años, el aporte es entre 180 para el hombre y 156 de unidad de aporte para la mujer, y este tipo de pensiones oscilan, miren en cuánto oscilan estas pensiones: 270 soles, 308 soles y 346 soles. Esa es la ratio de estas pensiones. Las prestaciones previsionales que presta el sistema son por derecho propio y por derecho privado. Por derecho propio es el titular, pensión completa, parcial, reducida, el titular, ¿correcto? Entonces, aquí ya la norma delega a la ONP la responsabilidad de activar, ¿no es cierto?, las prestaciones previsionales, por lo que tiene la ONP es la entidad que reconoce, declara, califica, verifica y otorga, liquida y paga los derechos pensionales. Esto es muy importante porque se convierte en una entidad técnica que tiene todas las competencias. Reconoce, califica, declara, liquida y paga los beneficios, ¿no? Algo que a veces en otros sistemas, en otros regímenes está disperso, pero aquí lo han centralizado. Yo creo que de manera acertada, porque cuando otra entidad depende de otra entidad, el otorgamiento, que es un sistema, es una finalidad pública, que es un servicio público, se puede convertir en un sistema laxo, ¿no? La pensión de invalidez, hay una pensión completa, proporcional, siempre esta pensión de invalidez está desde la 1990 lo reconoce como una pensión de invalidez. Hoy día, la ONP lo reconoce como una prestación económica, ¿ya? Por eso, para la ONP, técnicamente es una prestación en base a un derecho propio. En el marco del 1990 es una pensión de invalidez, pero este nomen juris ha cambiado a partir del desarrollo normativo, ¿no? De la modificación de... Bien. Entonces aquí tenemos pensiones de discapacidad para el trabajo, y se produce cuando la contingencia del afiliado se genera en la pérdida de capacidad de trabajar en trabajo, a pesar de las ajustes razonables, no hubiese podido recuperarse, y entonces se incorpora en el marco del Sistema Nacional Sistema Nacional de Pensiones, y recibe este tipo de prestaciones como pensión de invalidez. Esta puede ser completa o proporcional. Si es completa o proporcional, va a depender del tema de aporte, el tiempo. La pensión de jubilación se produce cuando sucede la contingencia relacionada con la edad de jubilación, y esa es acá en la... respecto a la edad, de manera general, la pensión de jubilación de manera general se otorga por la edad, ¿no es cierto? Entonces, si una persona adquiere 65 años y ha aportado más de 20, tiene el derecho a tener una pensión de jubilación. Pero puede ocurrir que, y eso está relacionado con el titular, hombre o mujer, ¿ya? Entonces se encuentran acá pensiones individuales,
pero también vamos a encontrar acá algo, no sé si novedoso, pero algo que es perfectamente razonable y va en consonancia. Las pensiones para sociedades conyugales o uniones de hecho. ¿Ya? O sea, ¿y por qué se pone esta norma en estas circunstancias? Porque de los demás regímenes sí admiten, por ejemplo, para la viuda o para el viudo, una pensión de uno y una pensión derivada. ¿Correcto? En cambio, en este régimen no. Y acá puede ocurrir que si los cónyuges, ¿no? Pueden acumular, bajo este tipo de pensión para la sociedad conyugal, pueden acumular, dice la norma. Si no llegan a tener tiempo de aporte, pueden acumular. Uno aportó 10, el otro 10, pero ojo, tiene que tener un tiempo, pues, 60 a 65 años. Siempre el tema del tiempo va a tener su preponderancia. Doctor, ¿y qué pasa si dejo de trabajar antes de los 60? Tiene que esperar. Si aportaste más de 20, tiene que esperar tener 60 o 65. Bien, acá también hay un régimen de pensiones adelantadas, ¿correcto? Este es en el marco de sistemas especiales, el régimen minero, porque el riesgo de vida, la tasa de mortalidad, el trabajo en mina, en socavón, es un trabajo de riesgo que deteriora a las personas en su salud y obviamente eso tiene que tener un tratamiento especial, ¿no? Hay personas que tienen que hacer ese trabajo, tienen que cumplir este segmento de nuestra PEA, tiene que hacerlo. Sin embargo, el Estado no puede ser incoherente con darle el tratamiento que le da pues, a todos nosotros, los que trabajan en Lima, en un lugar donde de manera libertad, ¿no? De manera libre, pueden trabajar, entrar, venir, a las 5 de la tarde ir a su domicilio, ¿no? Descansar en domicilio, un lugar saludable. En las minas no. Los mineros, por ejemplo, trabajan y ahí viven. Sus familias muchas veces ahí estudian y entonces su círculo, su espacio de trabajo es ahí. Entonces es una condición de trabajo, es una característica de trabajo que influye en su tasa de mortalidad. Y por eso que ahí a ellos se les dan un tipo de pensiones, un régimen especial de jubilación adelantado, porque no se espera a los 65 años. Los obreros con un civil, los trabajadores marítimos, igual, tienen las mismas circunstancias. Los periodistas, los colegas pilotos, estos sí son, que ya no hay, porque obviamente no aportan, ¿no? El régimen de pensiones y jubilación proporciones especiales, la prestación previsional con rango de 10 hasta menos de 15 años de aporte, la prestación previsional con rango de 15 hasta menos de 20 años de aporte. Bien. Ahí se aplica este tema de las pensiones adelantadas. Las prestaciones en base al derecho derivado. O sea, ya hablamos de todo lo que el titular puede adquirir como derecho titular, ¿correcto? Aquí vamos a encontrar las pensiones por derecho derivado. Lo primero que encontramos es la pensión de viudez o la del cónyuge superviviente o la pareja de la unión de hecho, ¿no? Del causante. La pensión de orfandad es los hijos del causante menor de edad. La pensión descendiente son el papá, la mamá del causante. Y bueno, si no se logra establecer estas condiciones, hay un capital de función que se paga, ¿no? Las pensiones de jubilación y de invalidez. El rango inicialmente era 415 soles y habían reajustes. Luego este monto como tope pasó a 857 y luego fue reajustado. Y este tipo cuando el monto fluctúa, hay como ven acá, hay una fórmula que ha establecido la ONP para que las pensiones se den en ese marco, se calculen en el marco, hoy día en el marco de los mínimos 500 y 893, 95 soles, me parece, que es como la ratio donde está.
893 soles. ¿Ya? O sea, esta fórmula que acá vemos resulta muy interesante, ¿no? Muy técnico, pero sin embargo, si sale por menos de 500 soles, se eleva a 500, ¿no? Como pensión mínima. Ahora, nosotros, en este sistema, sí, si se quiere una característica favorable, una característica positiva del sistema es que esta es una renta vitalicia que la asume el Estado. ¿Ya? Y es vitalicia. Significa hasta que la persona se muera. ¿Ya? No hasta que se agota, como ocurre en el sistema privado, sino hasta que la persona muera. Y entonces acá tenemos la pensión mínima y la pensión máxima, ¿correcto? 500 y 893 soles. Aquí la pensión de jubilación para la sociedad conyugal y las uniones de hecho está relacionado con, tiene condiciones este tipo de pensiones, ¿no? Primero que esta relación siempre debe ser mayor a los 10 años, ¿no? De la presentación de la solicitud. Quiere decir que para atrás mides, ¿y cómo mide, doctor, qué vivió? Ah, no, pues en el acta de matrimonio está desde cuándo eres casado. Y en la declaración de supervivencia, el juez dice desde cuándo te declara en unión de hecho, ¿no? En la unión de hecho, si alguien lo demanda, no sé si demandar, no sé si o se ponen de acuerdo, van al notario, ustedes son los que fijan el plazo de la convivencia, pues la unión de hecho. Nosotros venimos a hacer una escritura de unión de hecho porque yo y María y Jorge hemos convivido desde el año 2020, del año 2010. Y entonces así se plasma, ¿correcto? Y entonces también ahí está el mínimo legal a los 65 años. Ahí también se hace la misma. Se hace la misma, ¿no? Las unidades de aporte, por cada año adicional el 2% de la misma hasta alcanzar conveniente el 100% de la pensión de referencia. La pensión mínima es 500, igual la pensión máxima 823. Eso no va a cambiar, ¿correcto? Pero lo importante es que acá te piden una base. Entonces, ¿qué pasa si mi declaración de un hecho recién me ha salido ahora y hace 3, 4 años no estás en el rango? ¿No? Son las reglas que impone el Estado, porque es también una forma de asignación excepcional, ¿no? La pensión de viudez, aquí se habla que el monte es igual a 50% de la pensión de discapacidad de trabajo o la jubilación que hubiera percibido el causante al momento de fallecer. Entonces también igual la pensión de viudez aquí se reduce al 50%, pero igual en ningún caso es menos de 500 soles. La suma de la pensión y la de los huérfanos también no excede, nunca puede exceder el 100% de la pensión de discapacidad o de jubilación que percibe el causante. Y entonces aquí hay también pensiones que van desde los 350 soles, ¿no? Esa es la pensión mínima que se ha establecido. Y están tomando como ratio 700 soles, ¿no? Entre 500 y 900, 700. 50% de eso es la pensión de la viuda. Para los hijos, si son menores de 18 y son mayores, así es que para los hijos estudiantes, ¿correcto? En principio tienen que tener, siguen de manera ininterrumpida, ¿correcto? En nivel básico o superior de educación, ¿no es cierto? Y estos, obviamente, hay una ley, pues, y cuando la norma habla de la ley, la materia, este tipo de pensiones se otorgan en rangos, ¿no? Si viene un hijo y dice, señores ONP, yo voy a estudiar en un instituto, entonces nos remitimos a la ley de la materia. ¿Qué dice el instituto? ¿Qué dice la ley universitaria? Dice que los institutos y las carreras técnicas son y se realizan en 6 semestres académicos y 2 semestres por cada año. ¿Qué te dice? 3 años. Entonces tú tienes que otorgar en un inicio y un término de caducidad de la pensión. Por eso a eso se refiere la norma. Señor, voy a estudiar y estoy estudiando medicina. Estoy en mi segundo año. Ah, ya. Segundo. ¿Cuánto tiempo dura
14 ciclos académicos y 2 ciclos por año, muy bien. Entonces te quedan 6 años. Calcula los 6 años de pensión. ¿Correcto? Eso es. Ya. Sean personas que se encuentren con discapacidad, eso sí, si hay discapacidad permanente, parcial, igual, si el menoscabo es de 50% o con discapacidad permanente total para el trabajo, ¿no? Entonces, esto también es una condición para las personas con discapacidad. Y que igual hay rangos, ¿no? ¿Qué pasa si la discapacidad o el menoscabo de la persona que se encuentra con discapacidad permanente parcial se encuentra en una circunstancia en una situación de 40% nomás de menoscabo? No tiene derecho. Pero está mal, pues, está mal. Y en esas condiciones, ¿quién lo va a contratar? No hay forma, ¿no? Sin embargo, ahí entran pues los dilemas, ¿no? Y en realidad yo no participo en este ciclo de administración de este sistema previsional, pero hay circunstancias en las que sí evaluamos circunstancias similares, ¿ya? Y efectivamente, pues hay circunstancias que miramos, observamos que son discapacitados y que muere su causante, se quedan en el limbo y no tienen derecho a nada. Y tenemos que evaluar ahí, también mirar un poco más allá del tema, por ejemplo, la ley de la discapacidad, del discapacitado. Entonces, pero acá este es un sistema así bien férreo. Acá se establecen las comprobaciones periódicas. La pensión de orfandad, bueno, acá es mínima de 270 soles. Pero acá hay un requisito, que fue observado. Este requisito de la comprobación del estado de discapacidad fue observado por la Defensoría, ¿ya? Y sobre una ley específica, fue observada y nunca se aplicó. Sin embargo, está en la norma, porque se entiende que estos discapacitados pueden en un momento determinado recuperar sus condiciones y a partir de ellos dejan de ser pensionistas y vuelven a su actividad laboral. La pensión de ascendientes es el 20% de la pensión que le correspondía y la pensión mínima es 270 soles. O sea, ahí no bajas. Porque, ¿qué pasa si el pensionista cobra de 500 soles? Su ascendiente dice el 20%, el 20% de 500 soles es ¿cuánto? 50 soles, 100 soles. No, establecen una pensión mínima de 270 soles. En realidad, esta es una pensión tipo pensión 65, bueno, algo similar. ¿Ya? Pero ¿cuál es acá la característica? La edad, 60 años, 55, en el caso de la mamá. En el ámbito económico hay dos circunstancias: la dependencia económica de causante y no percibir rentas superiores al monto de la pensión que correspondería. ¿No? Entonces acá hay un tema solo. O sea, ¿qué pasaría si esta persona también es pensionista, ¿no? Y cobra una pensión de 500 soles? Ya no le corresponde, ¿no? Se entiende que no se satisface ese. ¿Qué más? ¿Qué pasaría si esta persona tiene una renta privada y lo declara? Ya, igual no correspondería. Entonces, esto también es un tema interesante, relevante hoy día a la luz de todos los regímenes previsionales. Siempre se ha mantenido y se mantiene que el causante puede tener como dependiente no solamente a la viuda o los hijos. En casos que no exista viuda e hijo, los papás pueden incorporarse como pensionistas beneficiarios del titular, ¿no? Aquí hay esta última característica que establece este reglamento único relacionado con el tema de la pensión descendientes, es que al momento que
por ejemplo, ya hay un hijo y cobra pensión, o hay una viuda y ya quiere su pensión, inmediatamente eso hace caducar o hace excluir el derecho a que el papá posteriormente vuelva, o la mamá acceda a la pensión. ¿Correcto? Eso es lo que quiere decir esta última característica, ¿no? En el caso de que al fallecimiento del causante no tenga derecho a pensión permanente, ¿por qué? Porque hay un hijo, luego no adquiere con fecha posterior, ¿correcto? Aun cuando se reduzca, dice, el número de beneficiarios de pensión de viudez o orfandad. Eso implica que no haya, pues, porque puede haber un caso, por ejemplo, en el que hay una viuda y la viuda fallece. Y entonces ninguna, el causante no tiene ningún beneficiario. En este caso, ¿los padres pueden reclamar? No, la norma en esta parte, y van a haber luego otro régimen que sí permite, en este régimen no. Ya. Bien, siempre el tema de los reajustes van a estar dados en el marco de la sostenibilidad financiera. Precisamente la Constitución Política fue modificada para modificar, ya vieron, la 2530, y también se generó un impacto para todos los demás regímenes para establecer que cualquier monto de reajuste tiene que ceñirse a un informe actuarial. Es un informe sustentatorio que califique variables, rentabilidad, inversiones, capital, capitalizaciones, ¿correcto? Inflación. Y diga, efectivamente, este año podemos aumentar 10 soles, porque todo lleva a que va a haber una tasa de rendimiento en azul, y de ahí podemos aumentar. Salvo, entonces, el equilibrio financiero también está en el marco de la Constitución Política, ¿no? La primera disposición final y transitoria de la Constitución Política modificada, que la vimos cuando analizamos la 2530, señala y habla de la sostenibilidad financiera de cualquier reajuste, incremento en el sistema previsional. Bien, hasta aquí no sé si hay algunas preguntas, unas incertidumbres que puedan, para poder, alguna consulta que tenga al respecto. Aperturamos la... ¿Nadie? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Sí, yo más que todo quiero hacerle la siguiente consulta porque algo que me llamó bastante la atención y usted como especialista quizás me puede despejar esta duda, ¿no? Si estamos hablando que está contrario o no a derecho, ¿no? A mi parecer, bueno, lo que le voy a comentar es lo siguiente. Tengo un amigo que él trabaja en la construcción civil como ayudante, pero viendo la boleta que él me mostró en estos días, veo que en cuanto a su remuneración, le contabilizan la CTS. Entiendo que la CTS es un beneficio al cese del trabajo, o no sé si estoy... Es un beneficio social, pues, que se compensa ok, por cada año. Sí, exacto. sí, Pero estoy claro, claro. Lo cierto es que me llamó bastante la atención que en su boleta aparece la CTS contabilizado como parte de su remuneración. O sea, si bien es a cierto, él ver, cobra menos de los 1025, de hecho, él cobra 250 semanal, lo que hace al mes 1000 soles menos de la remuneración, ¿sí? Ahora, la CTS está contabilizado para llegar a ese total de los 1000 soles mensuales, lo cual me ya. parece que no está ajustado dentro de lo que respecta, ¿no? Porque ciertamente la CTS no debiera estar contabilizado dentro de su boleta. O me equivoco o estoy en No, lo no, correcto. no. A ver, tendría que ver la boleta, pero de manera general te puedo decir que la CTS es el pago que hace, tú no haces el pago, eso te hace el empleador, Sí, ¿correcto? Pero muchas veces, por convenio colectivo, por convenios, o sea, ya estamos entrando en el terreno del derecho laboral,
Ok, Esa CTE es pagada de manera prorrateada o de manera, sí, es periódico, escalonada. Pero eso es un tema interno, pero el ok, tema es que por año, el tema puntual es que durante el año el señor tenga que recibir un sueldo más, una remuneración. Y me parece que gana, como por los números, me parece que gana sueldo mínimo, ¿cierto? así es, así es. Ya, entonces, durante el año, ese monto que tú ves en CTS, date cuenta cuánto es. Multiplícalo por 12 y eso te Ok, debe dar 893 soles sí, porque es lo mínimo. 893. No, 900. Hoy día la revolución mínima era 970, ha subido a 1050 soles más. Entonces debe sumar 970, es la revolución mínima vital. Tiene que sumar, ¿me ok, entiendes? Ya. ok. Y eso lo hacen también como un mecanismo de incremento, ¿no? Porque como mínimo, es muy poco. Entonces, ¿cómo le Exacto. incremento? Ah, pero yo le voy a pagar al año, mejor se lo voy pagando de manera O sea, periódica y le incremento. claro, Entonces, pero en tal caso, claro, pero en tal caso tendría que haber un convenimiento quizás, un convenio pues interno, como usted lo sostiene. no, no es que tendría que haber. De repente ya está pactado en su contrato, ya lo firmó, ya no es convenio, ¿no? Ok. Doctor, Entonces, si luego se hace, si alguien quiere intervenir, Sí, perdón. Creo que decía referente a construcción civil. Hasta donde yo sé, lo que es construcción civil es un régimen especial. Entonces, ya. ellos como trabajan por determinado tiempo, dependiendo del avance de la obra, a veces tienen 3, 6 meses, qué sé yo. Entonces, a ellos, hasta donde yo sé, en la boleta les calculan lo que es CTS, gratificación y su sueldo. Ahí les pagan todo. Para ellos no va a haber una Sí, liquidación al final cuando terminan su labor, ni tampoco le hacen el depósito semestral, que es lo que es la CTS, ¿no? sí, pero hay proyectos, y digo con una casuística, ¿no? Por ejemplo, el Hotel Sol de Oro, Miraflores. Bien, Ese fue un proyecto de ampliación del hotel que duró año y 8 meses. Y ya, después de 12 meses y vinieron a reclamarles porque le tenían que liquidar varias cosas. Pero sí, lo que dices es correcto, pues. Por ejemplo, claro, si tu amigo, tu compañero trabaja en una obra que lo van a contratar por 3 meses, a él le tienen que calcular todo trunco. Se claro, lo así tienen que es. calcular, todo trunco. Ok. ¿Qué significa todo trunco? Por rateado, ¿no? Si le den ejemplo, si terminado del 1 al 3 meses, ya le corresponde tres, le corresponde 3 conceptos, o sea, tres conceptos de 12, de Claro, 12, de 12 conceptos que sumen el total de una CTS, ¿no es cierto? Al año le tienen que dar 10 de CTS, por ejemplo. Y entonces, si ya trabaja 3 meses, se divide los 10 entre 12 y al término o en cada mes, ese así es, monto se lo van pagando de manera prorrateada para cumplir así con es. el pago. Sí, Eso es sí, lo que así dice su es. norma especial. Ok, Sí, Pero si el entiendo. proyecto continúa, porque yo en ese caso sí vi que le hicieron un problema al dueño, porque de alguna manera estaba yo laborando cerca y alguna vez venía a consultar y les hicieron problema. Ya vino la federación y hicieron un problema porque eran varios trabajadores. Pero básicamente es eso, ¿ya? Eso es. Entiendo, entiendo. Eso es. Eso Ok, pasa con ellos, eso pasa con el tema de también los mineros, ¿correcto? Porque lo contratan por claro, temporadas, ¿no? Son los contratos de los así trabajos es. por temporadas. Es una Claro. modalidad contractual por temporada. ok, doctor. Ok, gracias. Ojo, pero también ahí él tiene vacaciones truncas, o sea, sí tiene, hay otros beneficios, o sea, no, por eso suma ese cachito que es de más, Ok, suma, ¿cuánto suma? Te vas a dar cuenta, pero si esto no llega ni a la mitad, entonces no va, ¿no? Pero suma, porque ahí debe estar de repente 3, 4 meses, 5 meses, nada más, es la temporada, y entonces ahí está calculado pues sus vacaciones truncas, todo, no solamente el tema CTS, por si acaso. claro. Ok, Pero, perdón, pero me llama la atención si es construcción, porque en construcción, por lo mismo que es el régimen especial, dependiendo del cargo,
tienen sueldos que no son tan bajos. Entonces me llama la atención que me digas el mínimo. Eso iba a decirle, ¿sabe por qué? Porque ellos tienen la cámara... Son tarifas Capeco, pues. especiales. No. Capeco tiene, ¿lo dije ahora o la clase pasada? Capeco establece, Claro, tiene, como le dice, tarifas estandarizadas así de es. cimentación, enfierrado, varias cosas. La Mm. verdad que no acuerdo mucho porque hace tiempo vi unos casos y ellos Sí, tienen sí. ahí. Entonces, en construcción civil, sueldo mínimo, Por eso me llama la atención que sí, me mínimo. parece que, Ah, pero generalmente, y que no le pagan nada directo, no le abonan nada de manera directa, porque eso generalmente hacen para no pagar por más beneficio, ¿no? Para sacar para un no poco inflar, claro, la para no planilla, inflar. claro, así es, sí. Probablemente eso ocurre, pero en Probablemente realidad sea, yo ellos, creo, sí, 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 porque en no creo que realidad, sea tan bajo. ¿sabe por qué? 80 soles y a 6 por 8, 48. Claro, hasta el año, mm, ¿cuándo? Estamos 21, ¿no? Antes de la pandemia. Somos Antes, 22. no, pero 22. no te preciso la fecha, pero la remuneración de un obrero de construcción civil estaba en 80 soles diarios. Sí, claro, más o menos ¿Ya? por A la ahí. semana le tenías que pagar 4 por 8, 48, 488. A la quincena, el doble, y al mes, 4 veces. O sea, Claro, casi llegaba a 2.000 soles. claro, Entonces, casi dos. Entonces, estaría muy por debajo, doctor. Si claro, estamos hablando de este punto, claro. si es Claro, una empresa formal, por eso es que primero le pagan, cobra, y después le reclaman, pues, ¿no? ¿Sabe qué? Sí, ¿sabe qué? Mire, yo sí recibí 900, 1.000, correcto, pero yo estoy en una obra y usted me ha contratado para ser obrero de construcción civil. No, yo te he contratado para que seas almacenero. No, pues estoy en una obra de construcción civil. No, acá está tu contrato. No, primacía de la realidad, yo soy constructor. Primacía de la realidad, entonces a mí, y sobre esa tarifa que yo te digo, es donde se calculan ese tipo de derechos, porque eso es la remuneración que le deben pagar. Mm, claro. ok, ok, doctor. Igual, Capeco mide, o sea, si son 80 soles diarios es porque lo mide, hace su cálculo en base también a la remuneración mínima vital, pero le incrementa algunas variables y de ahí sale el monto que es mayor, ¿correcto? Pero entonces, si es construcción civil, me parece que por ahí están simulándole condiciones laborales y para pagarle menos, ¿no? Y claro, es lo que a mí me parece también. Por eso le hice la consulta. Sí, Yo no, tampoco. está bien. No hay Claro. problema, ustedes, mientras estamos en esto, tenemos todavía como un mes más y están ahí, no hay problema, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Bien, ¿alguna casuística, un comentario? Doctor, una consulta. Un trabajador, ya, bueno, los dos esposos eran trabajadores, ¿no? Siempre han aportado a ONP. Él quedó viudo, ¿no? Entonces él ya estaba recibiendo pensión por ONP. Pero Viudo hombre, ¿perdón? El hombre, sí. viudo hombre. Sí, sí. Los dos ya estaban recibiendo pensión por ONP, porque ella se jubiló adelantado, ¿no? ¿Ya? Entonces, fallece ella, el viudo, fue a reclamar a ONP pensión por viudez y ONP inicialmente le denegó, le dijo que no le correspondía. ¿Eso es correcto? La ONP, 1990, ONP. no le corresponde. Sí, pues no le Le corresponde. dijeron que no. Inicialmente le dijeron que no. ¿Y por Pasaron qué? ¿Por qué dice como... que inicialmente? ¿Por qué? Porque pasaron como 4 años, han pasado como 4 años y nuevamente alguien le dijo, pero a ti sí te corresponde, por viudez. También tú recibes tu pensión de jubilado, pero te corresponde por viudez. Nuevamente reclamó, y ONP le dice, sí, te corresponde, después de esos 4 años, ¿no? Entonces de ahí han empezado a pagarle recién, pero como esos 4 o 5 años que ya habían pasado, ¿no? Que había fallecido la esposa, eso ya no es retroactivo. No A le han partir de pagado. aquí para adelante. Sí, Pero si ya. en algún momento él reclamó, ¿no? Y le denegaron, entonces
¿Eso procede o no procede? No, a ver. ¿O procedería? No, a ver. Primero le negaron y ahora después cuando le han dado. ¿Cuál es el hecho? Es eso. Así es, claro. Ya, ¿correcto? Entonces, pero hoy día sigue cobrando su pensión más la pensión de viudez. Así es. ¿Estamos hablando de viudo hombre? Eso primero quiero definir, porque Sí, ¿es hombre? él quedó viudo, la esposa O sea, falleció. ya está. Bien. Entonces, a él, cuando queda viudo, Sí. por eso te digo de hombre, ¿ya? Sí, sí. Eso se ha modificado a partir inclusive de una sentencia, de una casación de la Corte Suprema. Porque el viudo hombre no tiene derecho, o sea, hay siempre la mujer la que tiene derecho. El viudo hombre dice que Ya. no, y es más, le ponen una condición, que el hombre esté en condiciones de mal, que no pueda subsistirse, y que alguien declare Mm, que no puede subsistir. ¿Y quién va a declarar? No sé qué entidad pública puede declarar que tú no puedes subsistir por ti mismo, ¿no? ¿Quién lo claro. haría? La verdad no encuentro ahorita, ¿no? Yo he tratado de... No. Entonces, eso ha sido modificado a partir de una sentencia por la aplicación del principio de igualdad. Viudo hombre y viuda mujeres tienen el mismo derecho. O sea, no hay, o sea, la discriminación por género, pues es una clásica o típica ejemplo de discriminación por sexo. Claro. El viudo es igual que la viuda. La Pero, viuda, así es. profesor, esto se hace con un proceso judicial, porque por trámite, por conducto regular, no se suele aplicar Ya. eso. Por eso te digo, no, ya, escúchame, vamos al tema. Entonces, eso se ha modificado a partir de la sentencia. Sin embargo, también hay, estos casos se apelan y se ha creado, la ONP tiene la superintendencia, no. Sí, se ha creado la superintendencia Sí, hay una previsional, superintendencia, sí he que tiene un escuchado. tribunal, Sí, ahora tribunal. administrativo Sí, sí, sí. de apelaciones. Entonces, ahí también, producto de interpretaciones, han empezado a ya no judicializar, porque saben que los jueces le van a dar sí o sí. Los jueces le van a dar la razón, o sea, eso es inexorable, ¿no? En proceso de amparo por el principio de igualdad, y vamos a ver, hay una sentencia muy de viudo hombre, de viudo hombre, en ambos regímenes. Cuando veamos el tema Claro. de jurisprudencias, ahí vamos a conocer hechos concretos en los cuales se negó la pensión de viudo hombre, viudo, pues hablo de viudo hombre, pues hay que edificar. Claro. Bien, Claro, digo, porque entonces, mayormente es la la mujer, ¿no? mujer. Así Entonces, es. eso ha pasado, ¿ya? Eso lo han declarado inconstitucional, inaplicable esa limitación, y eso ya se viene ejecutando. Pero, como bien dice su compañero, se judicializan, pero ya sí he revisado se queda 3 años atrás, que hay disposiciones ya para que en esos casos los procuradores ya se allanen, pues, porque igual el juez lo va a dar, por un principio de economía también. Sí, ¿para qué gastas el procurador si sabe que el juez le va a dar? Eso es. Ya. Pero, y en cuanto a inicialmente que le denegaron y por esos 4 o 5 Porque años que no lo de recibió, vengados, ya, eso no procedería. miren, ahí toda una, la 19.990 habla de un plazo, la prescripción de los devengados, ¿correcto? Sin embargo, el MEF también tiene un concepto de cuándo hay devengados. A partir de, para el mes, a partir de que la persona inicia su petición. Entonces, hay toda una discusión, ¿ah? Hay la sentencia de Nicama también dice igual, lo de la prescripción. Hay prescripción, ¿no? En el acuerdo supremo, en el acuerdo plenario de los jueces, dicen que las pensiones devengadas no prescriben, son imprescriptibles, ¿correcto? Pero Ya, claro. legalmente hay prescripción, o sea, las normas dicen que sí prescriben. Entonces, como administración pública, esto te hablo de manera general, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cumples la ley o cumples lo que el juez dice, pero no te ha ordenado a ti, te ha ordenado en un caso particular, ¿no? Entonces nosotros Claro. tenemos que aplicar lo que es la ley. La ley, claro, de hecho. Claro, lógico, porque por el principio Así es. de seguridad jurídica, ¿no? Claro. Entonces, pero son dilemas. En realidad, la causística que yo les digo, ya les voy adelantando, perdón un ratito. También, un ratito, por favor. En el
sistema previsional que yo conozco y me desempeño como asesor jurídico, y ahí no me agradeces. Por ejemplo, no está la unión de hecho. Y a la unión de hecho que viene declarada no le damos pensión, le denegamos. Y le denegamos con total injusticia, ¿no? Sabiendo que estamos siendo arbitrarios, por injustos, pero cumpliendo la ley. Al viudo hombre igual, le negamos. Pero va al Poder Judicial y el Poder Judicial, aplicando esa sentencia que aplica para la 19.990 del viudo hombre, ¿ya? Sí. Aplicando esa misma lógica constitucional de defensa y garantía de derechos fundamentales a la igualdad de género y no discriminación por sexo, les otorga. Pero nosotros sabemos que ese es, pero le tenemos que negar porque estamos cumpliendo la ley. Ese es un dilema hasta, Claro. no sé si ético y también moral, ¿no? Pero, porque una unión de hecho es igual que o sea, el matrimonio no solamente es a partir del matrimonio civil, sino también a partir de diferentes formas de uniones. Y la unión de hecho eso es una, y el concubinato es algo, pues, ¿no? Originario en nosotros. Bien. Ok, gracias. Entonces, gracias por su participación y la verdad que sí, traigan sus casuísticas, no sé, lo que tengan, porque lo socializamos y de ahí, no sé, algún aporte pueden, alguna recomendación puede llevarse. Yo tengo mi teléfono, tiene mi teléfono, ¿no? ¿Todos? No, yo no lo tengo, profesor. Ya lo voy a volver a poner acá. ¿Lo podría dar, por favor? Dígame. Sí, lo podría dar, por favor, su teléfono contacto, por favor, Está en la diapositiva que ustedes la tienen, pero igual se la vuelvo a dar. 98927-8661. Profesor, ¿podría consultar por una casuística o ya lo vemos en la próxima clase porque ya pasó su hora, creo? Ah, no, sí, pues ya pasó, ya estoy fuera de hora. La próxima clase. Profesor, por favor, ¿puede repetir su teléfono? Le voy a agradecer. 98927. Perdón, 9829. 989, está en el grupo, ahí está en el chat. En el chat 989. ¿Quién está ahí? 98927-8661. Gracias. Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, gracias. Ya, profesor, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches.